1994 1995. Yo creo que es reconocido que es un extraordinario trabajo para intentar resolver ese problema. Y ya después, como gobernador de Banco de México, pues le tocó, digamos, todo el proceso de lograr que regresara la inflación baja de un solo dígito en México. Le tocó también la modernización de mover el Banco Central hacia esquemas de objetivos de inflación. Y finalmente, pues, le tocó ser el gobernador también cuando la gran recesión de 2008-2009, donde yo creo que claramente hubo un esfuerzo extraordinario por mantener la estabilidad financiera en México sin mayores problemas en el sistema financiero, a pesar del tamaño de los choques globales. Entonces, claramente, pues, Guillermo, un destacadísimo servidor público, sí con el comercial de que en la actualidad, pues además está dando clases en el ITAM, entonces nos dio clase de seminario de Economía de México el semestre pasado. Fue para nosotros un privilegio que nos acompañe. Pasando, Arminio Fraga, en este caso lo voy a hacer en orden alfabético. Arminio fue gobernador del Banco Central de Brasil durante la presidencia de Fernando Henrique Cardoso, y también tuvo un papel muy destacado de estabilización de la inflación en Brasil y toda la modernización del marco de política monetaria en Brasil en esa época. También Brasil transitando en esas épocas hacia esquemas de objetivos de inflación, y donde además creó toda una camada de servidores públicos en el Banco Central, donde muchos de sus pupilos en ese momento, o compañeros, ya después fueron gobernadores del Banco Central o tuvieron papeles muy prominentes. Entonces, no solo un papel muy destacado en el Banco Central, sino además como formación de servidores públicos. Y ya después, aun cuando deja el Banco Central, se mantiene con muchísima presencia en círculos internacionales de discusión de primer nivel, con aportaciones, por ejemplo, como el Grupo de los 30, pero sí con una presencia muy destacada como un gran funcionario, y donde sigue siendo un respecto a lo que sucede en Brasil desde el punto de vista monetario, de crecimiento y de política fiscal. Finalmente, Andrés Velasco, con dos carreras muy destacadas, primero en la academia, donde Andrés fue profesor en Columbia University, fue profesor en NYU, y también fue profesor en la Escuela de Gobierno de Harvard, en la Kennedy School, y donde en la actualidad es el dean del Instituto de Políticas Públicas en la London School of Economics. Entonces, Andrés claramente teniendo una carrera académica destacadísima, pero al mismo tiempo también pues tuvo su parte de hacedor de políticas públicas, siendo el secretario de Hacienda en la presidencia de Michelle Bachelet, y donde a Andrés le tocó también estar ahí durante la época de la gran recesión de 2008-2009, donde sí Chile se destacó por ser reconocido como uno de los países de la región que logró de las mejores respuestas frente a esos choques internacionales, donde además de procurar mantener la estabilidad financiera, sí Chile logró en ese momento, gracias a que tenía una muy elevada fortaleza de finanzas públicas, muchos recursos ahorrados en el fondo vinculado a los precios del cobre, lograron articular una respuesta de política fiscal contracíclica muy activa que permitió sí contrarrestar de manera muy importante pues, todos los efectos que vinieron por la gran recesión en ese momento. Entonces, difícilmente podríamos tener un panel que mezclara tal fortaleza desde el punto de vista académica, de experiencia en el sistema financiero. Se me olvidaba mencionar que Arminio, digamos, también tiene, ya ha tenido una carrera muy destacada en el sistema financiero, siendo hoy en día principal accionista de Gambia Investimentos, pero pues con una carrera también previa, por ejemplo, en Soros y también en Salomon Brothers, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es difícil pensar en tener un mejor grupo, un grupo con tanta experiencia académica, financiera y de servicios públicos como el que tenemos nosotros. Así que, pues de nuevo, es un privilegio para nosotros contar con su presencia. Y ya. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Miguel, por la presentación. Seguramente después de todos los elogios que nos echó vamos a decepcionarnos, pero bueno, vamos a intentar darles un panorama de lo que quisimos hacer cuando iniciamos este estudio, que fue hace más de un año. Empezamos a platicar entre nosotros, ¿qué es lo que pasa con América Latina? ¿Cómo es que este conjunto de países que prometía tanto hace algunas décadas se ha estancado?
bajo casi cualquier métrica. Yo les voy a presentar unas gráficas iniciales, un poco la motivación del estudio, y luego le voy a pedir a Arminio que profundice en algunos de los temas que he tocado, los que él quiera también, y que hable sobre todo de la situación en Brasil, y finalmente a Andrés, que pueda redondear esta presentación tocando temas más estructurales. Bueno, primero, obviamente, la experiencia de países que en América Latina han tenido estabilidad de precios durante un buen rato, como Chile, Colombia, Perú, Uruguay, también México y Brasil, pero México y Brasil los separamos porque son dos historias diferentes, ¿no? Pero también este estudio abarca temas estructurales en materia de distribución del ingreso, materia de desigualdad y también de organización política, de cómo es, porque buena parte de lo que ha pasado en América Latina es que los gobiernos han fallado en dar resultados. Y eso, bueno, pues ha conducido a que la población cada vez sea más escéptica de las promesas de los políticos, de los gobiernos, de los sistemas de partido, y ha habido una pérdida de credibilidad en general sobre las instituciones. Ese es el tema de Andrés. De que voy a comenzar muy rápidamente con algunas de las primeras gráficas. Adelante. Bueno, es simplemente el récord reciente de crecimiento durante la pandemia de 2020 a 2024. Obviamente 2020 fue una caída muy importante, 21 un rebote, pero bueno, no me voy a adentrar en la pandemia, mejor vamos a la siguiente gráfica. Estas son las tasas de crecimiento de distintos países de América Latina en los últimos 20 años, en los últimos 22 años. Como se ve, pues el crecimiento ha sido bastante mediocre, ¿no? Sobre todo si lo comparamos, como lo vamos a hacer más adelante, con un grupo de países, de economías emergentes, de Asia, de América Latina, y otras que incluimos en esta muestra, como Egipto, Turquía y Sudáfrica. Este conjunto de países, en el año de 1970, tenían un ingreso per cápita de la mitad, en promedio de la mitad de América Latina. Y hoy el ingreso per cápita de este conjunto de países, que incluyen países de mucho menor desarrollo como Egipto, otros, desde luego, como Malasia, Polonia, etcétera, que han tenido desempeños importantes. Pero hoy este conjunto de países tiene un ingreso per cápita muy parecido al de América Latina. O sea que, lo que quiere decir que han crecido el doble, ¿no?, en términos per cápita en los últimos 20 años que América Latina. Adelante. Pero no solo el crecimiento ha sido mediocre, sino que también las tendencias han ido empeorando. En esta gráfica vemos las tendencias de largo plazo de crecimiento de América Latina. Como vemos en la gráfica del lado derecho, más recientemente, el promedio de crecimiento respecto de la primera década ha sido menor. O sea, no solamente el crecimiento ha sido malo, sino que en los últimos años se ha desacelerado. Adelante. Bueno, esta es una tabla de la descomposición del crecimiento económico
de Robert Solow. Obviamente todos ustedes conocen esta tabla, pero aquí lo importante es, bueno, obviamente lo que se explica es el crecimiento del producto per cápita y la contribución del capital, la contribución del trabajo, tanto de la cantidad de mano de obra como de la calidad, esta aproximada por los años de educación, que es, digamos, lo que se puede medir a través de distintos países, a través del tiempo, y la acumulación de capital. Y obviamente es el residuo, que es la productividad total de los factores, ¿no? Que es simplemente la parte del crecimiento que no se explica por la acumulación de capital y de mano de obra. Digo, yo creo que esta tabla, este cuadro resume mucho de la problemática de América Latina. Como vemos, el crecimiento promedio de América Latina es muy parecido al de los países avanzados, al de Estados Unidos y el país avanzado, el producto per cápita, pero lo que es muy impresionante es que la productividad total de los factores contribuye con 0. O sea, todo lo que está incluido en esta estadística sumaria, que es avance tecnológico, digamos, la oportunidad de combinar de manera eficiente el capital, el trabajo, etcétera, ¿no? En América Latina ha contribuido 0. En Asia, como ven, el crecimiento ha sido muy importante, muy parecido al de Estados Unidos, ¿no? Por otra parte, la acumulación de capital también en América Latina explica 0 de crecimiento, lo cual es algo también sorprendente, ¿no? Y finalmente, bueno, pues todo el crecimiento se explica por mano de obra adicional y por años de escolaridad, o sea, por habilidades, ¿no? Medido en años de escolaridad. Adelante. No, adelante, por favor. Estos son los años de escolaridad de distintos países de América Latina, desde el año 90 hasta el año 2017. Y aquí lo importante es destacar es que ha habido, sin duda, un progreso en América Latina en términos de aumentar la escolaridad, los años de estudio promedio de la población. Obviamente no estamos hablando aquí de la calidad de la educación, es otro tema, ¿no? En cuanto a calidad de educación, hay gran dispersión en América Latina y obviamente en conjunto, pues tampoco lo hacemos bien. Adelante. Otro elemento muy importante es que la formación bruta de capital en América Latina es sustancialmente menor a la del resto de los países con el que nos comparamos, a la muestra de países con los que nos comparamos. América Latina invierte en promedio más o menos el 20%, poco más del 20% del producto, que es algo sumamente bajo. En países de Asia, como ven, la inversión es muchísimo mayor. Pero simplemente, bueno, seguramente Arminio va a hablar de Corea, pero Corea en el año 70 tenía un ingreso per cápita que era más o menos bastante, digo, no quiero decir la verdad, pero muy inferior al de países como México y Brasil. Hoy en día, Corea tiene un ingreso per cápita superior a Japón. Obviamente, Corea y Taiwán son los outliers ahí, pero es un ejemplo de cómo países sin recursos naturales, sino únicamente, digamos, con la voluntad política y la cohesión social para poder avanzarlo en el camino. Adelante.
Bueno, esto es simplemente la comparación de la inversión en capital humano en América Latina y los países con los que estamos comparando. Y como se ve, a pesar de que América Latina pues, ha hecho progreso, en general, los países de Europa Central han hecho avances mucho más importantes en el tema. Adelante. Bueno, es simplemente la productividad factorial total, lo que habíamos visto en la gráfica anterior. Y aquí en esta gráfica simplemente estamos viendo que digamos, la muestra de países con los que nos comparamos es bastante más alta que en América Latina. Adelante. Otro punto importante es que América Latina, con algunas excepciones, particularmente en México, continúa siendo una economía relativamente cerrada, ¿no? Como se ve, a pesar de que la exportación como proporción del producto tuvo un crecimiento, digamos, importante, sobre todo a partir de los 90, pasó más o menos del 20 al 30% del PIB. En el caso de los países con los que comparamos, el crecimiento fue mucho más alto. Prácticamente más que se duplicó el porcentaje de exportaciones en relación al PIB. Adelante. También la diversidad de la canasta exportadora de productos en América Latina es muy inferior a la de los países con los que nos comparamos. Adelante. Este es un índice de complejidad económica que fue desarrollado por la escuela, por la Universidad de Harvard, ¿no? En el Kennedy School. Y lo que intenta es medir qué tan compleja es una economía a través de del tipo de productos que producen, ¿no? Por ejemplo, bueno, producir electrónicos, producir automóviles, producir inteligencia artificial, obviamente es mucho más complejo, ¿no? que producir minerales o productos agrícolas, etcétera, ¿no? Entonces, este índice lo que trata es ver qué tan compleja es la economía y lo que encuentran los investigadores es que entre más compleja es la producción y la exportación de productos, hay una correlación positiva entre el crecimiento y esta complejidad. Adelante. Aquí se ve, por ejemplo, la comparación de complejidad del índice de complejidad económica de América Latina. México ocupa el lugar número 20. Está muy bien. Tiene una canasta de exportación bastante compleja, comparable o incluso más compleja que países como Malasia, Polonia, España, incluso los Países Bajos. Y no es el caso del resto de los países de América Latina. Pero voy a concluir esta primera parte de mi presentación hablando un poco sobre México, ¿no? Y la paradoja de que cómo es que siendo México un país que ha tenido más de 2 décadas de estabilidad económica, 2 décadas y media, ¿no? Que es un país abierto. Exportamos el 80% de las exportaciones son manufacturas. Las manufacturas que exporta México es más del doble del conjunto del resto de América Latina. Y son exportaciones complejas. Entonces, digo, todos estos indicadores nos llevarían a pensar de que, bueno, pues, si lo vemos simplemente ahí las cifras, de que se trata de un país que crece rápido, ¿no? Y este no ha sido el caso. El crecimiento de México ha estado más o menos en el promedio de América Latina. Y esta paradoja
Bueno, yo creo que tiene varias explicaciones. Por cierto, ¿no? En todo este estudio, lo que hemos resistido es tratar de hacer explicaciones monocausales, ¿no? No, el problema de América Latina es el origen colonial, o es la desigualdad, o es, digamos, el crimen organizado. Digo, todos son elementos, obviamente, ¿no? Pero no hay una explicación monocausal. Por eso es complejo hablar. Y mis compañeros van a exponer próximamente el caso de Brasil y el resto de América Latina, pero simplemente para concluir, hemos estudiado mucho el tema en México de la mala asignación de recursos, de las ineficiencias que existen a nivel sectorial y a nivel, digamos, y a nivel regional. Y esta última parte, o sea, la discrepancia regional en México es enorme. México no es un país, son dos países, ¿no? El centro, norte y el sur. El ingreso per cápita en Chiapas es 6 veces más bajo que el ingreso per cápita en Nuevo León. Digo, son estadísticas ingresos. En Estados Unidos, que es un país también con desigualdades regionales, la diferencia entre el ingreso per cápita en Connecticut, que es el estado más rico, y en Tennessee, que es el estado más pobre, es de 3 veces. O sea, en México es el doble. Entonces, este es un tema amplio, toda la parte digamos, de la diferenciación regional. El otro tema y con esto concluyo la parte de la presentación, es el tema, bueno, antes de pasar a esto, en la parte regional, ¿qué es lo importante, ¿no? De lo que el sur tiene, vamos, todos los indicadores que vemos en materia de infraestructura, en materia de logística, en materia de educación, en materia de servicios de salud, etcétera, es como si estuviéramos viendo otro país, ¿no? La inversión en capital físico y humano ha estado concentrada toda en la parte norte-centro. Y el otro tema que quisiera destacar, y con eso ya termino, es el costo del crimen organizado. Todos los días estamos viendo en la prensa lo que está pasando en el país, pero digamos, el costo verdadero es extremadamente difícil de estimar. El INEGI publica anualmente un reporte de el costo de la criminalidad, pero no necesariamente atribuible a los narcotraficantes, a las bandas de narcotraficantes, sino toma en cuenta, por ejemplo, robo de automóviles, digamos, asaltos, etcétera, ¿no? Y el INEGI calcula que le cuesta al país 1% del producto. Pero esto es una gran subestimación, ¿no? Si vemos digamos, el tema más importante del crimen organizado, que controla, como saben ustedes, parte del territorio nacional, que hace funciones de Estado, que cobra derecho de piso, ¿no? Y brinda protección. Entonces, este es un problema realmente grave y estructural. Con eso termino y una disculpa por haberme extendido. Por favor, Arminio. Hola, en primer lugar, por favor, cuidado con mi portuñol. Perdón, me encanta el español, es un idioma fuerte, lindo, maravilloso, pero no lo hablo esta cosa. Bueno, en segundo lugar, un placer estar con ustedes en ITAM.
que es un instituto de enorme prestigio internacional. Es un placer. Y también trabajar con mis dos compañeros, amigos, fue una experiencia fantástica. Trabajamos bastante tiempo porque la situación que tenemos en nuestra región es lamentablemente compleja y también un tanto triste. En el caso de Brasil, lo que tenemos es un mix, porque en las cuestiones macro, claro, con el plan real, la hiperinflación se fue, pero se queda una situación fiscal bastante débil y que hace poco tiempo llevó Brasil a una enorme recesión. Fue en 2015-16, el PBI per cápita cayó casi 10%, una locura. Sigue un enorme desafío. Después hay cuestiones muy básicas. Guillermo habló de Corea. Corea es un ejemplo interesante porque al 1960, 70 tenía indicadores de educación, tasa de inversión no tan alta, pero PBI per cápita era próximo de Brasil y hoy es como 2,5 veces, 3 veces más grande. Y hay muchas ideas un tanto especulativas, pero hay dos cosas básicas que fueron hechas en Corea que pienso no fueron en Brasil. Número uno, la educación. Hoy Corea tiene estadísticas de educación fantásticas. El promedio de escolaridad es más grande que 13 años. En Brasil es un 8 y pico. También tan importante cuanto la calidad. En todos los tests internacionales, Corea va muy bien y mi querido país va mal. Ese es punto número uno. Dos, es la tasa de ahorro y también de inversión. En estas décadas, muchas décadas, la tasa de inversión en Corea, como en casi todos estos países en Asia, fue muy alta, unos 30% plus. Y en Brasil unos 20%. Entonces son estadísticas que en mi entendimiento prácticamente dan una respuesta a esta pregunta. Pero la pregunta mayor, que es la que tratamos de analizar en nuestro trabajo, es, pero ¿por qué? Y este está el título de nuestro paper, lo que más podemos hablar. Y Andrés, vas a hablar más sería bueno que hablase porque conoce muy bien el tópico. Pero uno llega rápidamente en las cuestiones políticas institucionales, poco culturales también. Y yo creo que en Brasil así es. Tenemos 25 partidos en el Congreso, es caótico y tenemos otras cuestiones que
para nosotros son importantes, como por ejemplo la captura del Estado por grupos de interés especiales, que significa que muchas veces o casi siempre los objetivos de política que tienen impacto social se quedan en un segundo plan y las cosas son hechas, por lo tanto, con retornos sociales muy bajos. Productividad sufre y también la desigualdad. Entonces, es una historia donde hay un poco de muchas cosas. Yo creo que para terminar, si hay un factor que es más o menos constante en toda parte, es este, que son cuestiones de naturaleza política y que tiene que ver con la calidad de las políticas públicas, la calidad de nuestro Estado. Yo creo que este es, en mis palabras, lo que tenemos en nuestra conclusión. Y me quedo acá, si quieren hablar un poco más de Brasil, será un placer. Gracias. Bien, gracias, Emilio. Andrés, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes para mí, pero probablemente buenos días para todos ustedes. Me sumo a lo que decía Arminio, tremendo gusto y honor estar presentando este trabajo en el ITAM, que como todos sabemos es la universidad donde se han formado tantos líderes políticos y especialmente económicos en México. Más de alguna vez estuve ahí dando una charla en persona, no por Zoom. Tengo muchos amigos, profesores y egresados, así es que doble o triple el honor. Yo quiero dejar espacio para que dialoguemos y por lo tanto solo quiero plantear cuatro puntos. Y voy a ser muy telegráfico para que así después podamos tener un intercambio de preguntas y de ideas. Partimos esta presentación, lo dijo Guillermo, lo dijo también Arminio, afirmando que no creemos en las explicaciones monocausales. Es muy fácil, es muy sexy, pero es incorrecto decir el problema de América Latina es, y largar una hipótesis y aplicarla a destajo a países grandes, países chicos, países del norte, países del sur, abiertos, cerrados, democráticos, dictaduras, etc. Pero tampoco sirve decir que cada país es un caso único, porque tendríamos 25 casos únicos y no se aprende mucho. Y por lo tanto, lo que hemos hecho es identificar lo que llamamos 4 síndromes. Cuando uno va al médico, el médico le pide a uno sus signos vitales, le pregunta cómo se siente, hace 4 o 5 preguntas claves y el médico dice, bueno, esos síntomas me sugieren a mí que la enfermedad es tal, pero la enfermedad va a depender de los síntomas, de la edad del paciente, si tiene sobrepeso, si está flaco, si hace deporte, no hace deporte, fuma o no fuma, etcétera, etcétera. Y con América Latina hemos hecho lo mismo. Y en especial hay 2 síndromes que quiero destacar que son distintos al de México y distintos al de Brasil, que países que por su tamaño y su complejidad merecían estar en categoría aparte. Y los voy a describir los 2 que faltan de modo bastante sintético, podemos ahondar después más en la conversación. El primer síndrome es de los países donde la prioridad 1, la 2 y la 3 es poner la casa en orden y arreglar la macroeconomía. Y aquí, obviamente, el caso más dramático, que no es solamente un colapso económico, sino que también político y humanitario, es Venezuela, un país donde el desorden macroeconómico, fiscal, de deuda, etcétera, ha causado un colapso en la producción. Y no hay muchos casos, si es que hay alguno en la historia de la humanidad, en que el producto per cápita hoy
sea 20% de lo que fue en el pic. 20%, es decir, 80% del producto per cápita se desvaneció en Venezuela en la última década y media, 2 décadas. Pero también está Argentina, otro país donde los Andrés, problemas monetarios... Sí, perdón. simplemente en Ucrania, que está ya en guerra hace 1 año y medio, el producto se ha caído 30%. En Venezuela 80%. Perdón por la introducción. No, claro, y Ucrania está en guerra y Venezuela está en paz, ¿no? O sea, Eso. hay que esforzarse mucho. Y yo a mis alumnos de políticas públicas aquí en Londres, cuando llegan, les digo, muchachos y muchachas, se han dedicado al asunto correcto, porque cuando las políticas se hacen bien, importan mucho, y especialmente cuando se hacen mal, tienen costos realmente extraordinarios. Y creo que cuesta imaginar un caso más dramático que el de Venezuela. Pero el punto más global que quiero hacer es que son muchos los países de la región, Argentina es otro, Ecuador es otro, donde hablar de crecimiento, de productividad, de asignación de factores, etcétera, es importante, pero es de segunda magnitud frente al desorden macroeconómico. Y anoto que hay países con desorden macroeconómico, con distintos regímenes políticos y con distintos regímenes cambiarios. Como ustedes sabrán, por estos días se habla mucho en Argentina de dolarizar, porque algunos esperan que la dolarización pondría fin al descontrol del gasto y a la excesiva acumulación de deuda. Y por eso es muy interesante mirar el caso de Ecuador, un país que dolarizó hace 23 años ya, el año 2000, donde evidentemente la inflación cayó, no es cero, pero es una inflación baja y permanentemente baja, pero donde el gasto público sigue siendo alto, el déficit fiscal sigue siendo alto, y Ecuador ha pasado de 20 puntos del PIB a 60 puntos del PIB en deuda pública y vive al borde de la crisis de la deuda, vive al borde del default, vive al borde de tasas de interés, de spreads altísimos que impiden la inversión e impiden el crecimiento. Y por lo tanto, ese es el síndrome número 3. Países donde la prioridad 1, 2 y 3 es poner la casa en orden en materia fiscal y monetaria. El síndrome número 4 es, creo, el más interesante y el más difícil en el sentido siguiente. Hay al menos 4 países de la región, Colombia, Perú, Chile y Uruguay, donde, detalles más, detalles menos, la inflación es relativamente baja hace ya bastante tiempo, donde los bancos centrales son autónomos y respetados, donde la situación fiscal está razonablemente ordenada, especialmente en Perú y en Chile, países que tienen una deuda pública sobre PIB de menos del 35%, incluso después de la pandemia, 40 si quieren a lo mucho, dependiendo de cómo se le mida, pero muy por debajo del promedio de la región, y donde la estabilidad económica es un gran logro, tremendo logro. Casi todas las canas que yo tengo en la cabeza las adquirí siendo secretario de Hacienda de Chile y tratando de mantener el orden fiscal cuando la gente quería gastarse la plata en el boom de los recursos naturales por allá por el año 2006, 2007, 2008, antes de la crisis. Pero, y aquí viene el punto interesante, estos países obtuvieron evidentemente un dividendo en materia de crecimiento, de mayor empleo, de mayores salarios reales, pero ese dividendo no duró mucho. Chile tuvo un periodo de crecimiento acelerado de aproximadamente 10 años, Perú y Colombia algo menos, Uruguay aún menos, y esto contrasta con la experiencia, ya lo decía Guillermo, no solamente de Taiwán y de Corea, que son los países que más han crecido en el mundo probablemente, pero también la experiencia de Malasia y de Tailandia y de Indonesia e incluso de las Filipinas, países que han crecido de modo sostenido por periodos mucho más largos de tiempo. Por decirlo de otro modo, en Chile, Colombia, Uruguay y Perú, el periodo de crecimiento acelerado
se detuvo y las economías, no quiero decir se estancaron, pero empezaron a crecer muy poco, mucho antes de que alcanzaran a ser países desarrollados. Chile tiene el ingreso per cápita más alto de la región junto con Panamá, y sin embargo Chile todavía está por debajo de Portugal y de Grecia, que son los países más pobres de los países avanzados de Europa, y está más o menos a la par con Bulgaria y con Rumania. Pero evidentemente no son niveles de ingresos de país rico. La economía debió haber seguido creciendo y eso no ocurre. Y eso nos lleva a la pregunta de qué se debe hacer. Aquí no hay una bala de plata, y lo voy a decir en términos genéricos, podemos ver los detalles más adelante. Creo que lo que hace falta es sumarle a la continuación de la estabilidad macro una estrategia de crecimiento en que los gobiernos, en colaboración con el sector privado, no llevándole la contra al sector privado, identifiquen lo que en Chile llamaríamos los lomos de toro, es decir, los impedimentos al crecimiento, que pueden ser falta de infraestructura o falta de certificación de la calidad de las exportaciones o falta de calidad humano, de capital humano específico a un sector, y que el sector público y el privado de la mano trabajen para eliminar esos obstáculos, esas barreras, para identificar sectores y proyectos rentables y para hacer el crecimiento en esos sectores atractivo a la inversión privada. Cosa que en términos genéricos suena muy fácil, pero hacerlo de modo concreto, además en un entorno de creciente ruido político, es difícil, y por eso incluso países con un desempeño razonablemente bueno, como Uruguay, como Chile, no han avanzado mucho en esa materia. Lo que me lleva a los otros dos puntos que quiero remarcar. Uno de ellos tiene que ver con la calidad de la política y de las instituciones. Todos hemos escuchado y hemos repetido la frase del asesor de Clinton que decía: el problema es la economía, estúpido. Y claro, en buena parte de América Latina, en buena parte de las últimas 2 o 3 décadas, el problema ha sido la economía. Pero yo al menos, y creo que mis dos coautores también, estamos más convencidos cada día que el problema de la economía no lo vamos a resolver si no resolvemos el problema de la política. Porque a fin de cuentas, en países democráticos, la política es el mecanismo mediante el cual nos ponemos de acuerdo, tomamos decisiones colectivas, fijamos marcos regulatorios, hacemos reformas y ayudamos a que la economía ande más rápido o no ande más rápido. Y hay dos aspectos de la política que quiero remarcar y que son preocupantes en América Latina. El primero es que América Latina tiene la peculiar propensión a tener gobiernos que carecen de mayoría parlamentaria. Y esto ocurre porque América Latina tiene un sistema político que no se encuentra en ninguna parte del mundo. Y hablo evidentemente de las democracias de América Latina. Los sistemas políticos tienen un régimen que puede ser presidencial, como México, como Estados Unidos, como Brasil, o puede ser parlamentario, como Gran Bretaña, donde estoy yo, y buena parte de Europa continental. Esa es una característica. Y la otra característica es el sistema electoral, que puede ser proporcional, como es en casi toda Europa, mayoritario, con un escaño por distrito, como en Estados Unidos o Gran Bretaña, o mixto, como es en el caso de México. Nuestra región tiene la particularidad, y no hay otra región en el mundo que tenga esta característica, en que tiene regímenes presidenciales con periodos de 4 años, de 5 años, con un sexenio en el caso mexicano, pero con sistemas electorales bastante proporcionales. Lo que significa, por ejemplo, que en Brasil y en Chile hay 20 o más partidos en el Parlamento. Y así como De Gaulle dijo en un momento de frustración que Francia era ingobernable porque tenía 200 tipos de queso, yo me atrevería a decir que un país se vuelve ingobernable cuando hay 22 o 24 o 30 partidos políticos en el Parlamento, porque es absolutamente imposible armar mayorías y hacer cambios. Y por lo tanto, la otra característica de la región es un creciente desencanto con la política y falta de confianza en los políticos. Si ustedes miran la información que hay sobre encuestas de confianza, por ejemplo, el Latino Barómetro, América Latina es un caso único en el mundo,
y con bastante menor confianza que estos países pares que describía Guillermo, en que nadie tiene confianza en nada. Nadie tiene confianza en las instituciones, ni en los gobiernos, ni en las policías, ni en el sector privado, ni en el Congreso, ni en nadie. Y termino con esta idea. No es demasiado aventurado suponer que parte de la falta de confianza tiene que ver con el mal funcionamiento del sistema político. ¿Por qué? Porque como suele ocurrir, por ejemplo, ocurrió en los últimos años en Perú o en Ecuador, hay segunda vuelta presidencial, el que gana o la que gana saca 50 más 1, dice tener un gran mandato, tiene un programa de gobierno, promete el presidente o la presidenta electo poner en práctica ese programa de gobierno, pero ¿qué ocurre? Va a la legislatura el lunes siguiente y se percata, como ocurre hoy día, por ejemplo, en Chile, o en Ecuador, o en Perú, que el gobierno no tiene ni siquiera un tercio de los votos. En el caso de Perú y Ecuador, tiene en torno al 15% de los votos. En el caso de Colombia es más ambiguo porque se ha armado una coalición, pero que no es muy estable. Y por lo tanto, ese plan de gobierno, esas promesas electorales, esas cosas que se dijeron que se iban a hacer, no se hacen. Y no se hacen no porque los gobernantes sean inherentemente deshonestos o mentirosos, sino que porque sencillamente no cuentan con los votos en el Congreso. Y esto significa que la gente se vuelve escéptica, la gente desconfía. Bueno, y como la gente desconfía, se vuelve aún más cuesta arriba aplicar buenas políticas públicas, que el país progrese y que la gobernabilidad sea creciente. Y por lo tanto, termino con esta idea. En América Latina estamos, por así decirlo, en una trampa de baja confianza y de baja credibilidad de los sistemas políticos y de baja capacidad de hacer lo que los americanos llamarían delivery, es decir, entregar los bienes y servicios que el sistema político prometió. Y por lo tanto, cuando no hay confianza, no hay delivery, y cuando no hay delivery, no hay confianza. Y eso significa que estamos entrampados en un tipo muy peculiar de la trampa de los ingresos medios. Y el problema es económico, hemos detallado algunos problemas económicos, pero también es político. Y como la política funciona mal, no tenemos las mayorías necesarias para hacer los cambios económicos que permitirían que el crecimiento retorne. Y termino con la idea que se hace muy cuesta arriba hacer esas reformas económicas a menos que haya anticipadamente cambios políticos. Pero bueno, en democracia los cambios políticos también requieren mayorías y si esas mayorías no están, los cambios no ocurren y por eso hablamos de una trampa. No queremos ser pesimistas, pero esta situación probablemente es el corazón del conflicto de la región y si no la atacamos, el resto de las recomendaciones que los economistas podamos hacer van a sonar muy lindas, pero no se van a llevar a la práctica y por lo tanto no van a servir de mucho. Para no dejarlos deprimidos, termino con una idea más optimista. Evidentemente, el crecimiento también depende de los precios y depende de la tecnología. Y aquí hay una oportunidad para América Latina porque la transición verde, la transición hacia una economía descarbonizada, va a requerir minerales que América Latina tiene en cantidades especiales, por ejemplo, litio, por ejemplo, potasio, y también América Latina es una región con bastante agua, especialmente más al sur, y con mucho sol, y por lo tanto somos potenciales productores de energía limpia y barata, que quizá el día de mañana se pueda exportar por la vía del hidrógeno verde o de otras tecnologías que puedan llegar. Y lo digo para terminar porque uno tiene que preguntarse, bueno, si estamos en una trampa, ¿qué factor exógeno, qué empujón externo podría venir que nos permita salir de esa trampa, hacer cambios económicos y políticos y volver a crecer? Y una alternativa, no digo que sea una varita mágica, también puede uno desperdiciar esta oportunidad, pero una alternativa podría venir de la oportunidad que se nos da a la región de convertirnos en exportadores de energía limpia y por esa vía subir la productividad, quizá cambiar el equilibrio político y retomar la senda del crecimiento. No está garantizado que vaya a ser así, pero al menos es una oportunidad que sería triste desperdiciar. Lo dejo hasta ahí. Muchas gracias.
Y agradezco a Guillermo, a Arminio y a Andrés sus participaciones. Voy a proceder a unos comentarios breves y después abrimos a discusión y a preguntas. En primer lugar, una gran virtud del estudio es que, un poquito para que sepan, el estudio es y esto es todo el estudio. Entonces, hicieron un esfuerzo extraordinario por ser concretos. Entonces, a diferencia de pues, los tabiques que uno ve de documentos que prepara el Banco Mundial o el BID y que son absolutamente imposibles de leer, es un documento donde claramente los tres autores pusieron un enorme énfasis porque fuera un documento accesible, de fácil lectura y que les recomiendo ampliamente a todos ustedes que lo lean. Yo lo leí en 1 hora y media, 2 horas, en una tarde, en una mañana, sin ningún problema lo pueden leer. Y como ya escucharon, el documento incluye un análisis muy cuidadoso y una serie de reflexiones bastante profundas. Entonces, sí, les recomiendo sin ninguna reserva a todos ustedes, pues que le dediquen tiempo para leerlo, vale la pena, es algo que pueden hacer, digamos, sí, esa es una parte que cuidaron los autores y que es algo notable dentro de pues, estos ambientes donde la gente recomienda y produce unos tabiques imposibles de leer. Bueno, pues este es un gran mérito de esto, ¿no? Enfatizar un par de cosas que a mí me gustaron, digamos, que son temas que ya han enfatizado pues, los tres, Guillermo, Andrés y Arminio, digamos, este tema de que no hay explicaciones monocausales, pues yo creo que es un tema muy importante dentro del estudio, y también, digamos, para quienes no son latinoamericanos es necesario recordarles, yo creo que de manera repetida, que pues no todos los países de América Latina estamos en la misma situación coyuntural, por un lado, y por otro lado, que además hay temas estructurales muy distintos. La estructura de la economía mexicana es radicalmente distinta de la estructura de una economía como la chilena. Entonces, en ese sentido, sí, digamos, si bien hay temas parecidos como problemas de distribución del ingreso, problemas de polarización política, etcétera, en muchos casos la estructura de las economías son muy diferentes. Las estructuras de las exportaciones entre México y Sudamérica, por ejemplo, son radicalmente distintas, con México dominada por manufacturas, mientras Sudamérica dominada en buena medida por derivados de recursos naturales. Entonces, en ese sentido, sí, el reconocer que no todos los países son los mismos y las recomendaciones y el resto no necesariamente es el mismo para todos, también es un elemento bastante. Algo que a mí me pareció particularmente novedoso del estudio, y esto de nuevo es algo que uno tiende a no observar dentro de estos análisis, es el énfasis en la parte política. Digamos, muchas veces pues tenemos análisis como estos análisis de contabilidad de crecimiento que presentó Guillermo o discusiones sobre temas de capital humano o temas de infraestructura, digamos que son los temas en los que tradicionalmente nos fijamos los economistas. Pero algo que me parece particularmente valioso del estudio actual es que pone un énfasis muy importante en la parte pública. Y en enfatizar que obviamente ya en la realidad, en la parte de políticas públicas, no podemos disasociar realmente las cosas que se tienen que hacer del entorno político que es el responsable de hacerlas. Y en ese contexto, pues claramente, digamos, el estudio enfatiza pues estas tendencias recientes en la región respecto pues, a polarización, debilitación de indicadores de democracia, digamos, toda una serie de elementos preocupantes desde el punto de vista institucional que sí sugieren que digamos, sí ha habido un cierto debilitamiento desde el punto de vista de la capacidad de nuestras democracias de poder, digamos, tener resultados efectivos desde el punto de vista de desarrollo económico. Y esa yo diría que es la parte que a mí me parece más novedosa del estudio y a donde yo le veo más mérito al análisis, que es un poco una parte que decidió enfatizar correctamente Andrés al final de su intervención. Finalmente, el estudio incluye también una serie de recomendaciones que, si bien son de carácter general, están un poco en la misma línea de reconocer, digamos, que el ambiente político es importante y que la viabilidad política de las cosas es relevante. Entonces, de alguna manera, corta al final, pero un poco sí los autores sí dicen, bueno, pues hay una serie de recomendaciones que sí proponemos casi como una especie de pues, acuerdo social político importante para promover el desarrollo y que incluiría eso, pues fortalecer redes de protección social, es decir, tiene que haber una aceptación por parte de la población de pues, que hay una seguridad económica dentro de estos procesos de crecimiento, tiene que mejorar la calidad de los servicios públicos, de nuevo algo que enfatizaba Guillermo, que enfatizaba Andrés también,
y como contraparte, pues, implementar una serie de reformas amigables a la inversión productiva, especialmente en el sector exportador, y eso especialmente en Sudamérica. Digamos, en México ha habido mucho de eso, yo creo que está bien que siga habiendo de eso, pero pues de importancia grande. Entonces, digamos, esto es como un gran paquete de cosas para dar tranquilidad a la población, para que la población perciba que el sistema político está dando resultados, pero por otro lado sí procurar generar ambientes más atractivos para inversión pública. Entonces, esto ya realmente, digamos, muchas de estas recomendaciones a lo mejor me suenan muy familiares, pero están formuladas de una manera novedosa en cuanto a que es una formulación que la plantea como pues, un equilibrio político-social hacia el cual hay que moverse, y no son solamente las recomendaciones de los economistas tecnócratas que no se fijan en la parte del ambiente político. Como siempre que hay que dar comentarios, pues voy a hacer un par de comentarios que cosas con las cuales no necesariamente estoy de acuerdo, que tengo algunas dudas, entonces pues siempre toca un poquito esa parte. Al respecto son básicamente tres cosas. La primera, el estudio sí menciona un poco China como un factor importante en el desarrollo reciente de la región, pero mi impresión es que, digamos, la integración de China a la economía global tuvo un papel importantísimo, particularmente para explicar las diferentes suertes de los países que macroeconómicamente han sido responsables. Entonces, un poco Guillermo hablaba de el gran acertijo que es México con todas estas reformas, todos estos cambios, esta complejidad y por qué no ha crecido. Para mí una parte fundamental de esa explicación pues, fue el efecto de China, la integración de miles de cientos de millones de personas de repente a un mercado laboral globalizado, con lo que eso implica desde el punto de vista de pues México en el momento en que se está abriendo al mundo, después de que firme el Tratado de Libre Comercio América del Norte, pues de repente resulta que entra un competidor gigantesco en el entorno global. Entonces, para mí, cualquier explicación de por qué México desafortunadamente no ha tenido un desempeño reciente en los de reforma, me parece que China es muy importante. También creo que es muy importante por qué Sudamérica tuvo un buen desempeño durante la primera década de este milenio. Y si bien sí se menciona en el estudio, y en ese sentido, obviamente los autores son muy capaces y no ignoran el efecto de China, digamos, mi impresión es que sí juega un papel más importante y que va a ser muy importante además pensando hacia adelante, donde los cambios recientes que hemos visto en China, en principio a lo mejor uno pensaría que van a ser positivos para México y menos positivos para el resto de la región, lo cual pues, puede implicar un reto bastante importante para algunas de las economías de zona. Andrés mencionaba, queriendo terminar de manera optimista, pues mencionaba todo el tema de la transición energética. Lo siento mucho, pero pues ahí voy a tener un comentario y me da pena porque pues, era justo el aspecto positivo que quería enfatizar Andrés. Pero, digamos, a ver, yo creo que sí, como dice Andrés, pues sí, tenemos minerales útiles para baterías y en principio, pues como que hay este lugar común de que en la región tenemos mucho sol y viento y agua. Sin embargo, si vemos, pues la región sigue insistiéndole muchísimo a hidrocarburos. Y uno observa planes de desarrollo en toda la región y pues en Brasil siguen desarrollando su sistema de petróleo y en Bolivia que sí el gas y pues en Colombia, Venezuela que sí el petróleo y en México lo mismo. Entonces, en ese sentido, digamos, sí hay todo este tema de la transición energética. Desafortunadamente parecería pues, que en muchos de los países de la región estamos apostando a lo contrario, lo cual sugiere que pues, en principio podemos terminar teniendo una transición muy complicada, en primer lugar. Y en segundo lugar, a mí no me queda claro, digamos, en el hito, a lo mejor ahí sí es claro que a lo mejor podrá haber algo más de rentas, pero ya después en la parte, digamos, un poco de, por ejemplo, producción de energía solar, pues a mí no me queda claro qué tanta ventaja tenemos nosotros versus pues la zona desértica del sur de Estados Unidos o la zona del norte de África. Entonces a mí no me queda claro qué tantas rentas van a llegar a ver. Ojalá Andrés tenga razón y puedan haber algunas rentas importantes para la región, pero a mí un poco lo que me preocupa es que esto pueda terminar siendo pues, una especie de commodity, el hidrógeno verde, y donde pues va a importar mucho que se hace el más cercano al mercado. Entonces, en ese caso, realmente es el norte de África,
el que le va a poder vender el hidrógeno verde a Europa, y pues a lo mejor Estados Unidos pues lo va a estar sacando de su zona desértica del sur del país. Entonces, digamos, ojalá y se cumpla lo de Andrés, pero yo no he visto un estudio detallado, y obviamente existe, pues me encantaría verlo, pero yo no he visto un estudio detallado que establezca que realmente la región tiene ventajas comparativas muy claras y que además pues vayan a haber rentas versus una cosa más tipo manufacturero o donde vaya a haber mucha competencia a nivel global. Y finalmente, Andrés cuestiona mucho este tema del sistema de representación proporcional y un poco esta percepción de que hemos caído un poco en una inhabilidad de poder hacer reformas. Esa me parece que tiene pros y contras, ¿no? Y es un cuchillo pues, con dos filos, en el sentido de que, digamos, pues sí, cuando va a haber un Mesías que promueva las reformas que a mí me gustan, pues sí, me encantaría que tuvieran mayorías en el Congreso y que pudieran estar realizando todas las reformas que fueran necesarias. Pero pues cuando va a haber un diálogo populista, pues yo quisiera que hubieran contrapesos y que no pudieran conseguir reformas. Entonces, en ese sentido, digamos, sí me parece que sí, la reflexión con respecto a la estabilidad institucional, digamos, ¿por qué es que, o una de las cosas pues, que nosotros, por ejemplo, consideramos que es mejor en países industriales, pues es justamente su estabilidad institucional, ¿no? Como que decimos, bueno que hay pesos y contrapesos, que hay distintas fuerzas en el Congreso, que tenemos estabilidad institucional, entonces en ese sentido pues, tenemos estabilidad para la inversión. Bueno, pues ¿por qué creemos que es distinto aquí? ¿O es porque pues, no nos gusta la estabilidad cuando estamos en un equilibrio malo, pero cuando estamos en el equilibrio bueno sí nos gustaría que fuera estable, digamos, un poquito, y con el tema simplemente quiero como que transmitir que me parece que es un poco más complicado este tema de la representación proporcional, y con eso yo terminaría. Gracias. ¿Quisieras que comentaran o abrimos a preguntas y comentarios del público? Quizá Arminio y Andrés pueden hacer algún comentario sobre lo que dijo Miguel, muy breve. Abrir la pregunta. Yo encantado diría dos cosas muy puntuales en respuesta a los espléndidos comentarios de Miguel. Acerca de la energía, la verdad de las verdades es que yo separaría la oportunidad de la torpeza. Que hay gobiernos de la región que insisten en los hidrocarburos en desmedro del resto, es cierto, que esa sea una buena política está por verse, pero eso no quita que haya países de la región, y el mío no es el único, en que la matriz energética en los últimos 15 años varió masivamente, en que estamos produciendo con sol o con viento 30 o 35% de la energía potencial, en que ha variado la institucionalidad de modo que hacer inversiones es seguro y viene gente de todo el mundo a invertir ahí. Y por lo tanto, a mi entender, esa es una oportunidad. La gran duda, y la verdad que esto no lo sabe nadie, o al menos no lo sabe nadie que yo conozca, es si la tecnología para envasar y transportar el hidrógeno verde va a ser tal que primero convenga hacerlo, que sea rentable, y segundo, que la distancia no importe mucho. Porque mirado como chileno, estamos en el último rincón del mundo. Otro lugar muy soleado es Australia, que es el otro último rincón del mundo. Si el costo de transporte es bajo, de la costa norte de Chile y de la costa oeste de Australia podrán salir muchos balones de hidrógeno verde que podrán surtir cualquier mercado del mundo. Si es peligroso y o caro hacerlo, entonces eso no resulta. Pero eso va a depender de la tecnología y al respecto aún no tenemos la última palabra. Y dos frases sobre el asunto de los checks and balances. Quizá me expresé mal, Miguel, pero yo no estaba argumentando que haya que eliminar la estabilidad política, todo lo contrario. Tampoco estaba argumentando que haya que eliminar los contrapesos entre poder ejecutivo, el legislativo, judicial, de ningún modo. Pero lo que sí estaba diciendo es que si tenemos un Congreso es para que legisle. Y si los congresos no pueden legislar, no están haciendo su trabajo.
Evidentemente, los congresos no pueden hacer lo que se les dé la gana, no pueden transgredir la Constitución, no pueden pisotear a la Corte Suprema, no pueden violar los derechos fundamentales. Esos checks and balances, esos pesos y contrapesos son importantísimos y deben estar ahí. Pero si un Congreso es incapaz de obtener una mayoría para cualquier ley, porque hay 22 partidos políticos, entonces es natural que los ciudadanos digan por qué diablos le pagamos el sueldo a esta gente que es incapaz de legislar. Dicho de otro modo, las democracias avanzadas de América del Norte, de Oceanía, de Europa, todas tienen checks and balances, pero casi ninguna tiene la locura de América Latina en que subsisten 22 partidos políticos. O sea, tú puedes tener estabilidad política con 2 o 3 o 4 o 5 partidos en la legislatura. Y que eso no lo tengamos en buena parte de la región es un fracaso. No me cabe ninguna duda que hay una fórmula mejor en que uno retiene todos los contrapesos propios de una democracia, pero sí genera los incentivos para llegar a acuerdos, para formar grandes mayorías y para legislar. Y si 4 o 6 años más tarde lo hicieron mal y los votantes están cabreados, como dicen en España, bueno, lo sacarán a patadas, por la vía, por supuesto, del voto y vendrán otros. Pero esos que vengan también tendrán la posibilidad de legislar. Es la parálisis lo que está matando a la democracia en América Latina, y este descontento con la democracia, como van las cosas, solo puede terminar mal. Y por lo tanto yo creo que en este punto ser demasiado complacientes es un error, y la confianza puede ser una muy mala consejera. Muy bien. Marín. Rapidito, una cuestión y una idea. Yo veo en nuestra región un enorme potencial para un modelo, una estrategia que puede tener elementos de Nueva Zelanda y Costa Rica, que es la incorporación de las cuestiones verdes en la estrategia. Y lo que me parece importante también, además de las cuestiones de tecnología, etcétera, es también que la gente entienda que tiene que ver con calidad de vida. Cuando uno habla sobre climate change o biodiversidad, la mayoría de las personas no entiende, pero entienden calidad de vida, entienden de autoestima, etcétera. La otra cosa es un poco volver. Yo no creo que hay estrategia que funcione sin educación, sin salud y sin un Estado que sea capaz de hacer lo que se ocurrió en todos los casos de suceso en desarrollo, sea en Escandinavia o Francia con un gasto arriba de 50% del PBI, sea en Estados Unidos, que en grande parte de su historia tenía un Estado más chico. Y esto entonces vuelve a la temática de gobernanza. Son problemas muchos. Un tema, por ejemplo, un ejemplo, en Brasil tenemos casi 5.600 municipios, se dice en español ciudades. Cada uno tiene ejecutivo, legislativo, judiciario, etcétera. Y es muy ineficiente, muy caro. Entonces hay cuestiones así del gran tema de la gobernanza, que para mí fue la principal lección de nuestro trabajo.
Gracias más una vez. Pues abrimos a preguntas y comentarios del público. La idea de una integración económica en América Latina, ya sea monetaria o comercial, ha estado presente pues durante años ya. Pero en el contexto de desafíos recientes como la pandemia y los cambios geopolíticos, ¿qué futuro prevén para esta posible integración? ¿Quieres que junte 2 o 3 preguntas? Sí, bueno, vamos a Juntamos 2 o 3 preguntas. Perfecto. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Yo tengo 2 preguntas. Uno, ¿cómo el efecto de altas tasas de interés que está en estos momentos permeando va a impactar a las economías en crecimiento que estábamos viendo en los siguientes años? Y otro, hablaban el tema de la seguridad o de los problemas de gobernanza como uno de los frenos para el crecimiento. ¿Tenemos algún dato de cuánto a México le ha costado justamente el tema del narcotráfico para el crecimiento del PIB? Tomo una más. Pues les provocó la misma inquietud a Miguel de muchos partidos o muy pocos partidos. Y bueno, igual pienso que pocos partidos pues, son más efectivos en el Congreso, pero al mismo tiempo pues, claramente van a llevar su propia agenda. Si no es ni una ni la otra, ¿cuál es? O sea, ¿cómo haces un Congreso más eficiente o que sí haga su trabajo? O, sin caer, caso clarísimo en México, el Congreso está dominado por la política. Muy bien. Pues si quieren cerramos esta primera ronda y luego seguimos. Es muy rápido. Voy a contestar el tema de las tasas de interés y de la seguridad. En contraste de lo que ha ocurrido en otros sitios económicos, durante la pandemia, América Latina, uno, no perdió acceso a mercados, y en segundo lugar, a pesar, digamos, de los choques múltiples que hubo en materia de dislocación de cadenas de oferta, etcétera, etcétera, América Latina reaccionó de manera congruente en materia de política monetaria. El Banco Central de Brasil fue el primero que subió tasas de interés casi un año antes que el FED. Le siguieron Colombia, Chile, Perú y México. Entonces, este es un caso único en el que los países emergentes y particularmente América Latina pues no se creyeron el cuento que la inflación era temporal y actuaron. Y ahora, cuando los principales bancos centrales como el FED y el Banco Central Europeo están con el discurso de que, bueno, no sabemos si tenemos que subir más las tasas, si se van a quedar altas durante mucho tiempo, en América Latina ya están bajando tasas de interés. En Brasil, en Perú, en Colombia, bueno, en Chile, en Colombia todavía no, y México está todavía como dicen, on hold, pues porque la circunstancia en México es diferente, ¿no? La economía está, en alguna medida, la economía mexicana parece que está algo sobrecalentada. Entonces, el Banco Central ha tenido, pues, el buen tino, ¿no? de tener una política prudente. En materia de seguridad, como ya les dije, o sea, hay una estimación que saca el INEGI, pero que únicamente toma en cuenta las pérdidas por el crimen directo, ¿no? Es un análisis estático. Un análisis estático, ¿no? Realmente no hay estimación. Hay un instituto en Australia que se dedica a justamente estudiar el tema de crimen organizado y las cifras que saca son astronómicas, ¿no? En el caso de México, lo que este instituto saca es que le cuesta el 20% del producto, bajo distintas métricas que ellos analizan. No voy a entrar en esto porque sería demasiado largo, así que
mis colegas, si quieren hablar de integración de América Latina y del tema político, por favor. No, no te escuchas, Andrés. Tienes mute. Disculpas. Probablemente Arminio quiera agregar algo, pero yo digo dos cosas rápidas. Yo no pondría la integración comercial y la integración monetaria en la misma oración. La integración comercial lenta, con altibajos, ha ido avanzando. No es ni la sombra de lo que debería ser, pero creo que con un poquito de optimismo uno puede anticipar una mayor integración en el futuro. Esto, por supuesto, en materia de comercio en bienes. Nos falta mucho todavía en materia de comercio en servicios. Ahí hay muchísimas barreras. Ahora, esto es total y completamente distinto a la loca e insensata idea de integrar a las naciones monetariamente. Cuando el presidente de Brasil y el presidente de Argentina se juntan y anuncian una moneda común, espero que Arminio no se le caiga el pelo que le va quedando con lo que voy a decir, lo que están haciendo es anunciar algo que nunca va a ocurrir. Argentina y Brasil no van a tener una moneda común durante la vida de ninguna de las personas que estamos en esta conferencia. No va a ocurrir. Y no va a ocurrir porque la convergencia macroeconómica es inexistente y la convergencia institucional también. Entonces, eso sencillamente es, diríamos en Chile, un volador de luces, ¿no? El tipo de cosas que uno anuncia cuando no tiene otra cosa que anunciar y se toma los periódicos por 3 días y después nadie se acuerda, pero eso sencillamente no va a ocurrir. Respecto al diseño de los sistemas políticos, esto daría para largo, pero yo quiero insistir en una idea. No es que uno o tenga populismo o tenga controles y no tenga democracia. Hay muchas democracias en el mundo donde se forman mayorías, donde hay coaliciones grandes, donde hay pocos partidos y donde esos partidos toman decisiones que no son solamente para la próxima elección, sino que también son para la próxima generación. Pero eso requiere, entre otras cosas, tener partidos fuertes, con tradiciones. Uno de los problemas de América Latina es que los partidos tienen dueño. Y cuando se muere el dueño, se muere el partido. Y el costo de cambiarse de partido es mínimo, ¿no es cierto? En Brasil, en otros países de la región, la gente se cambia de partidos como quien se cambia de camisa. Y los 3 países que históricamente tenían partidos sólidos, Costa Rica, Uruguay y Chile, y en alguna medida Colombia, en la última década los perdieron. Uruguay es probablemente el único país de la región que tiene 3 partidos políticos y que más o menos uno sabe para qué sirven y a quién representan. Chile tenía una coalición de 7 partidos de centro-izquierda, una coalición de 2 partidos de centro-derecha, eso se acabó. Perú nunca tuvo partido político, Ecuador nunca tuvo partido políticos, sobre México no me voy a pronunciar, y por lo tanto lo que nos hace falta es tener partidos políticos, no maquinarias para que una persona con nombre y apellido llegue al poder. Si los tenemos, nuestras democracias van a andar mejor. Muy bien. Arminio, ¿quisieras añadir algo? No, de acuerdo con todo. Es una tontería la idea de la integración monetaria y la política es muy, muy difícil. Creo que lo que se puede hacer es dar pasos chicos y trabajar un poco en los detalles institucionales. No creo que es posible una gran solución. Transparencia, cosas así. Pero que hay alguna chance, no es fácil, pero creo que es mucho, como ha dicho Andrés. Voy a otra ronda de preguntas. Pues, bueno, pensando hacia adelante y un poco para evitar que América Latina entre en otra década perdida, una estrategia para
aumentar el crecimiento, ¿qué tan viable y deseable es una mayor apertura económica, tanto de México como de la región, como una estrategia de crecimiento económico? Y pues, ¿qué estrategias o asuntos puntuales serían para incorporar la región? Estamos. Buenas tardes. Una pregunta para cualquiera de los tres ponentes, tal vez en especial para el doctor Guillermo Ortiz. Mi pregunta es, ¿qué tanto considera que la informalidad laboral en Latinoamérica y especialmente en el caso de México ha contribuido a este tan bajo crecimiento económico, consecuencia de desarrollo económico, ligado a también una baja recaudación por estos motivos? Y en segundo lugar, ¿qué tanta relación encontraría usted entre esta informalidad laboral y la baja productividad de los empleos que hay en México y su estado? Muy bien. Roberto. Sí, agregar a lo que dijo Andrés, otro peligro, que al pulverizar el Congreso, tener tanta diversidad de partidos, tendemos a judicializar los problemas políticos. Y le damos al Poder Judicial una decisión que no debe tener. Agrandamos el Poder Judicial sin ninguna necesidad. Y hay que acordarse que el Poder Judicial finalmente es un poder contramayoritario. Es decir, finalmente 9 personas van a estar resolviendo problemas que tiene que resolver democráticamente la ciudadanía. No sé si estás de acuerdo con eso. Y una última. Sí, claro. Bueno, el doctor Guillermo mencionó en su análisis que la economía mexicana se encuentra muy por encima de la región en cuanto a ser una economía más estructurada, la manufactura de productos como automóviles, electrodomésticos y otros sectores. Sin embargo, ¿qué relevancia tiene la estructura económica si no se han establecido mecanismos de reciclaje de valor agregado, no se ha fomentado realmente la movilidad social y persisten otros desafíos en la región? ¿Cuenta con datos comparativos realmente entre México, bueno, para entender mejor la situación de México en comparativa con los países asiáticos que mencionó en su estudio? Adelante. Bueno, respecto a esta última pregunta, en el estudio hay que leerlo, ¿no? Sí. Tratamos de justamente recopilar información de terceros países sobre estos temas, ¿no? Y, digamos, pero con precisión, ¿cuál era ¿Cuál era la pregunta? Sí. Igual. Sí. La pregunta es, teniendo en cuenta los sectores y la estructura de la economía, ¿de qué nos sirve tener realmente manufactura de automóviles si no tenemos reciclaje de valor agregado para... Bueno, yo creo que esto se relaciona mucho también con la primera pregunta de informalidad laboral, ¿no? Les voy a contestar juntos, ¿no? Ha habido muchos estudios, en particular Santiago Levy, que ustedes conocen muy bien, que fue profesor aquí en el ITAD, que ha investigado cómo las políticas públicas fomentan la informalidad, castigan la formalidad y van en contra de los aumentos de productividad. Las políticas públicas, en el sentido de cuando extiendes la red de protección social, que es algo muy deseable, dependiendo cómo lo hagas, vas a estar premiando o castigando a sectores y distorsionando incentivos. Un ejemplo muy concreto, el tema de los pequeños contribuyentes. Es algo muy, muy concreto. Si tú tienes una empresa con menos de 20 empleados, tienes un cierto régimen fiscal. Si tienes una empresa con más de 20 empleados, cambias de régimen. Entonces, obviamente, el incentivo es a quedarte chiquito, ¿no? Y como esto puede dar N ejemplos. Pero, digamos, el tema de la informalidad es un tema gigantesco. Por ahí hay una gráfica que no la presentamos, pero en México es en arriba del 50%. Brasil y Chile tienen un menor porcentaje de informalidad. Pero esto plantea toda una serie de problemas que estamos ahora viviendo, por ejemplo, en el tema de las pensiones. El sistema de pensiones en Chile, que fue el primero que se instituyó en América Latina, digamos, y aquí lo copiamos con las Afores, ¿no?
pues establece que tienes que tener un mínimo de años de cotización para tener derecho a una pensión. Y esto no se está dando en Chile y en México menos, ¿no? Hay una gran movilidad entre el sector formal e informal, entonces la gente simplemente no tiene suficientes años de cotización. Pero en fin, no quisiera yo tomar más tiempo en esto, pero yo creo que el tema de informalidad es un tema fundamental. Entonces, Andrés Arminio, estaban los temas de mayor apertura y el comentario de la pulverización del Congreso llevando a una judicialización de muchas decisiones políticas y sociales. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Cuando la política no hace su trabajo, otros hacen su trabajo por ella. La judicialización de la política es un síntoma del fracaso de la política. No podemos estar orgullosos. Es un fracaso total y completo. Y eso lleva primero a una abdicación de responsabilidades. Segundo, la política se vuelve más impredecible, no menos impredecible, porque, seamos francos, vaya uno a saber qué diablos va a fallar un juez, especialmente en casos técnicos en que, por respetable y preparado que sea el juez, que entienda de los detalles de la regulación financiera o de la energía o de las telecomunicaciones es bastante improbable y por lo tanto se abre un espacio gigantesco para la arbitrariedad y el error. Y tercero, crea un problema político, porque alguien puede decir, oiga, ¿y usted, a usted quién lo eligió? ¿Por qué está usted legislando si yo no he votado nunca por el señor juez o la señora jueza? Eh, y por lo tanto, creo que ese es un... Y finalmente me pongo mi sombrero de secretario de Hacienda. Llevar la política a los tribunales hace que no haya política, porque como pasa en Colombia, por ejemplo, en que hay una serie de garantías constitucionales, bueno, al que no le gusta su pensión va donde un juez y dice, la Constitución me garantiza una buena pensión, señor juez, súbame la pensión. Y el juez, que como todo ser humano quiere que lo quieran, dice, ah, por supuesto, le subo la pensión. Y la gente de Hacienda dice, oiga, teníamos proyectado en el presupuesto que íbamos a gastar 20 y después de la intervención de los jueces hay que gastar 30. Y por lo tanto la política fiscal, la política macroeconómica, la política de deuda se vuelve total y completamente inmanejable o en algunos casos intrascendentes. Así es que es una manera larga de manifestar mi acuerdo total. Yo soy hijo de juez, así que lo puedo decir. Pasarle la política a los jueces es una muy mala idea. Muy bien, Arminio. Yo de acuerdo, este es un problema importante en Brasil hoy, pero quiero hablar sobre un tema que se quedó un poco chico en proporción a los otros, que es la desigualdad. Yo creo que en nuestra región lo que tenemos es una enorme desigualdad que hace que la población se quede una víctima fácil para populismos. Y ese es una especie de círculo vicioso. En algún momento este círculo se va a romper. Va a ser cuando la gente no solo trabaje como tenemos en Brasil, un programa bueno, este Bolsa Familia, pero para que haga una preocupación y también políticas buenas para ampliar la movilidad social. A mí esta es una cuestión que está umbilicalmente conectada con la política y nosotros tenemos que romper este círculo vicioso. Y perdón una última vez por mi portuñol.
Muchas gracias, Mina. Pues haríamos una última ronda. Sí, ¿qué papel pudiera tener el nearshoring en el crecimiento desigual al interior del país? ¿Qué incentivos le referirían desde el punto de vista para la sector privado? Incentivos para la iniciativa privada para desarrollar la zona del sur. Allá atrás. Sí, también, doctor Guillermo, preguntarle cómo cree que cambie la dinámica de crecimiento de ese concepto de localización de empresa. A México sí le podría alcanzar para crecer, bueno, ahí mostraba la tabla promedio de 1.8% del PIB en el caso de México, crecer quizás algo de 2.5% como en este año. Que es un poco lo mismo. Doctor Guillermo, volviendo al tema de la política monetaria, usted mencionó hace tiempo que el FED se había equivocado al iniciar tarde su ciclo de subidas de tasas. No sé si ahora que se habla incluso de un nuevo aumento, considera que pues esto plantea un riesgo adicional para que inicie el ciclo de recortes de tasas aquí por parte del Banco de México. Y bueno, si considera que el siguiente año estos aumentos de esta postura tan restrictiva de México podría impactar más de lo que es en 2023. Sí, yo soy profesor y venía de camino y pensaba cómo responder a esta pregunta. Entonces, tengo una idea o una especie de propuesta. América Latina no crece porque no crece la productividad. Y hay muchos papers académicos sobre misallocation y cada uno toma una dimensión por separado. Rule of law, el sector informal y un largo etcétera. Entonces, una cosa que se podría hacer para saber en qué factores de estos enfocarnos es pues tomar estos artículos, calibrarlos para América Latina y ver cuáles son los factores más importantes de manera cuantitativa. Es un comentario, más que una pregunta, pero ante el comentario tan dramático que hizo el doctor Ortiz acerca de Venezuela, cómo es que se fue a una cuarta parte de lo que de su producción. Es un tema para pensar, pero ante esta disyuntiva que tenemos de congresos amplios, congresos democráticos, hay que estudiar, creo, el tema de Venezuela en particular, porque fue un congreso, digamos, el caso de Chávez, sí fue un vuelco democrático, que derivó en un gobierno autocrático, que ahora controla absolutamente digamos, el esquema político y minimiza efectivamente el costo de transacción de la gestión de políticas públicas de locura, ¿no? Entonces, en ese sentido, simplemente que tal vez valga la pena estudiar un poco el caso de Venezuela, porque creo que es el paradigma de la preocupación que Miguel mencionó en su momento y que yo comparto absolutamente. Sería todo. Voy a comenzar con el tema del nearshoring y la política monetaria. Lo que está pasando, lo estamos viendo. Y lo que está pasando en materia de relocalización de empresas, producto. Yo creo que hay dos factores fundamentales en esto, ¿no? Uno, la disrupción de cadenas productivas que se dio durante la pandemia. Las empresas cambiaron un poco de mentalidad. En lugar de buscar la eficiencia y los menores costos posibles, ahora están también, uno de los objetivos importantes es asegurar la cadena de suministro. Entonces, la localización geográfica de esta cadena de suministros es más importante. Es uno de los, digamos, de los factores del nearshoring, ¿no? El otro es de carácter geopolítico, pues el tema de Estados Unidos versus China, que es un tema amplísimo, pero como saben ustedes, desde la época de Trump empezaron a poner tarifas, y ahora Biden se ha enfocado más específicamente en evitar que los países, que Estados Unidos y los países afines a Estados Unidos puedan proporcionar a China elementos para su desarrollo tecnológico, incluyendo chips, microprocesadores, etc. Esos son los factores que están incidiendo en el tema del nearshoring. Que lo estamos viendo en México, lo estamos viendo, sin duda. Y en otros países como Vietnam, como Indonesia, también está ocurriendo. En México, bueno, pues prácticamente
todos los terrenos industriales del norte, centro del país están vendidos. Los precios han aumentado y la inversión, yo ya no quiero extenderme mucho, pero la inversión extranjera es un 30-40% más alto el último semestre de este año de lo que fue en el periodo comparable de años anteriores. Y pues hay todo tipo de estudios, ¿no? que piensan que esto puede influir de manera muy importante en el crecimiento de exportaciones, producción, etcétera. Digamos, del orden de 1 o 2%, digamos, un impulso de entre 1 y 2% de crecimiento. Ahora, estas proyecciones hay que tomarlas con mucho cuidado. Y de que podemos regarla, podemos desperdiciar esta oportunidad, sin duda. Hemos desperdiciado muchas, ¿no? Así que hay que estar atentos, ¿no? En el tema de política monetaria, efectivamente, yo creo que el hecho de que los países industrializados mantengan tasas altas de interés va a ser un factor que reduzca la velocidad de baja de tasas en América Latina y en México. Brasil empezó con una baja de 100 puntos base, creo que la última fue ya de 50. En fin, yo creo que los bancos centrales de América Latina van a tener que irse un poco más lentos de lo que pensaban, justamente por esta mayor duración de tasas altas, ¿no? Muy bien. Andrés Arminio. Yo, nada más. Hay mucha cosa, pero creo que lo más importante de nuestro trabajo ya está bastante claro. Yo tengo un problemita de tiempo, entonces le doy a Andrés mis 2 minutos. No, yo también tengo que abandonarlos muy pronto, pero quería solo enfatizar un asunto que Arminio mencionó, pero del cual hemos hablado razonablemente poco, que es la realidad de lo que ha pasado con la desigualdad en contraste a lo que se dice que ha pasado con la desigualdad. Después del descontento político y la violencia callejera en muchas ciudades de la región, el año 18, 19 y 20 hasta la pandemia, se instaló un consenso que dice algo como América Latina se venía tornando cada día más desigual hasta que la gente no aguantó más, salió a la calle, quemó algunos buses y finalmente las élites han tomado conciencia de ese problema. Esta es una historia atractiva, sencilla, vendedora, romántica, pero falsa. Es falsa por al menos 2 razones. La primera es que todas las mediciones que tenemos de la desigualdad en América Latina sugieren que en los 15 años previos a esos estallidos sociales, la desigualdad venía bajando y no subiendo. Métanse ustedes a la página del Banco Mundial, bajen el coeficiente de Gini para el país favorito de América Latina y se van a dar cuenta que venía a la baja. Y de hecho ha sido una mexicana, mi amiga Nora Lustig, profesora en Tulane, en Estados Unidos, que ha documentado y analizado este fenómeno mejor que nadie. Ahora, esto no significa que la desigualdad no sea un problema, es un gravísimo problema. Pero precisamente porque es grave tenemos que tomarla en serio y entenderla bien. 2 reflexiones adicionales. La primera es que si bien es cierto que la desigualdad de ingresos tendió a reducirse, otras desigualdades, la desigualdad de trato, la desigualdad de acceso, la desigualdad de influencia o poder político, probablemente se acrecentaron o al menos se volvieron más evidentes. En un país en que un chico pobre nunca va a la universidad, ese chico pobre nunca va a experimentar el dolor de ser discriminado cuando estudió ingeniería y llegó a una empresa y lo trataron mal por el color de su piel o su apellido. Pero como en América Latina, efectivamente, la posibilidad de ir a la universidad subió mucho en décadas recientes y hay mucha más gente, trabajadores de clase media, hijos de obreros, de campesinos, que sí llegaron a la universidad y que sí son médicos o ingenieros o contadores o economistas,
Entonces, por un lado, tenemos un gran logro, la expansión de la educación, la expansión del acceso a la educación terciaria, pero por otro lado, perdón, una conciencia aún mayor que, bueno, que en América Latina la cuna, el apellido, el domicilio de los padres, el acento con que se habla el español o el portugués y todas esas cosas siguen siendo barreras infranqueables. Y por lo tanto, yo creo que el descontento y el enojo y las marchas en la calle no tienen tanto que ver con un incremento de la desigualdad, tienen que ver con una caída en la desigualdad de los ingresos, un incremento en el acceso a la educación superior que ha revelado y que ha reforzado otros tipos de desigualdades y otros tipos de frustraciones que en nuestra región aún no hemos empezado siquiera a corregir. Y por lo tanto, es una historia mucho más compleja y más matizada, que tiene algo de logro, pero también algo de fracaso. Y la última cosa que diría es que la pandemia obviamente lo cambió todo. Y aquellos países en que sí habíamos visto una caída en la desigualdad y una caída en la pobreza, bueno, la evidencia todavía es muy parcial, pero hay razones para temer que en esos países probablemente hubo un retroceso. Y por lo tanto, si la desigualdad venía pintando algo mejor, levísimamente mejor por allá por el año 15, 16, 17 hasta el 18, hay razones fundadas para suponer que el problema se agravó de la pandemia hasta entonces. Y termino con una reflexión. De todas las regiones del mundo, América Latina fue la que mantuvo las escuelas y los colegios cerrados por un periodo más largo de tiempo. Como me dijo a mí un amigo británico, me dijo, en Gran Bretaña abrimos los colegios y cerramos los bares. En América Latina abrieron los bares y cerraron los colegios. Y la pérdida de conocimiento, de capital humano y de destreza para muchos chicos y chicas, especialmente de hogares más modestos, se va a notar y va a tener repercusiones por 10, 15, 20 y 30 años. Ese fue un fracaso de proporciones. Y creo que va a haber mucha gente que lo va a pasar muy mal en su vida laboral futura, en sus empleos, en sus remuneraciones, por ese error garrafal de política pública de prácticamente todos los países de la región. En México ni siquiera lo estamos midiendo. O sea, no sabemos qué está pasando. Hay algunas estadísticas de abandono escolar, etcétera, pero muy imprecisas. No es un drama, esto no lo tocamos aquí, pero es un drama gigantesco. Lo que pasó, digamos, en términos de la enseñanza, sobre todo en las escuelas primarias y secundarias durante la pandemia. Muy bien. Bueno, pues les agradezco muchísimo todas estas reflexiones y comentarios a Arminio, a Andrés, a Guillermo, pues es realmente un privilegio que hayan estado con nosotros. Y pues les agradezco a todos ustedes su participación y su asistencia.